grandes personajes contemporáneos de América Latina. Alguien que supo transitar a contracorriente de esa hegemonía devastadora que conocemos nosotros, multiplicadora de la pobreza, de tanta desigualdad. Y como tal, bajo esa hegemonía, un personaje que ha generado tensiones amplias en el mundo de los medios, y aquí esta es una casa de los medios de comunicación. Vamos a hablar hoy de dos actos de homenaje al comandante Hugo Chávez. Estos actos son organizados por la Embajada de Venezuela y la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, FEDAEPS. Vamos a realizar el foro Socialismo del siglo XXI, Chávez en mirada de mujer, y presentarán el libro del Chávez en tinta de mujer. Ambos actos son un homenaje al comandante Hugo Chávez. Pero antes de dar inicio a este homenaje, quisiera presentar a las panelistas que me acompañan. A mi izquierda tengo a la compañera embajadora María Urbaneja, médica cirujana en la Universidad de los Andes, Estado de Mérida. Obtuvo los títulos de Magíster Cintarium en Neurología y Maestría de Salud Pública, Escuela Nacional de Salud Pública, Fundación Osvaldo Cruz, Río de Janeiro. Su militancia revolucionaria se ha mantenido durante toda su vida en los diferentes campos donde le ha tocado actuar. Ha sido directora de salud en la Alcaldía de Caracas, directora general sectorial de Política Pública Internacional en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, directora general sectorial de Cooperación Internacional, Ministerio de Planificación y Desarrollo. Fue nombrada por el comandante Chávez ministra de Salud y Desarrollo Social. Ha sido embajadora en Uruguay, Chile y ahora en Ecuador. Además, representante de su gobierno en ALADI y Mercosur. A mi derecha tengo a la compañera Salia Venegas, licenciada en Comunicación Social, especialista en proyectos de investigación, CIESPAL, Quito, 1985, Magíster Cintarium en Políticas y Planificación de Comunicación Social en Latinoamérica, candidata a doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Premio Nacional del Periodismo en Docencia e Investigación, Premio de Periodismo de Opinión, Municipio Libertador, Municipio Baruta, y de Investigación y Docencia del Municipio Chacao, Premio Nacional del Periodismo en la categoría de Opinión Prensa Escrita por su columna de opinión en el diario Últimas Noticias. Es la compiladora y coordinadora de la edición del libro Chávez en tinta de mujer y secretaria permanente del Consejo Nacional de Universidades. Al extremo de la mesa tenemos a la compañera Magdalena León Trujillo, economista feminista, integrante de la REMTE, Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía, de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, FEDAEPS, y del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Coordina la Secretaría del Consejo Hemisférico del Foro Social Américas y el Grupo Nacional sobre la Deuda. En los últimos años ha trabajado en torno al buen vivir como paradigma alternativo al desarrollo y sus implicaciones económicas. A nivel regional, participa en espacios de impulso de una integración alternativa y nueva arquitectura financiera, promoviendo el discurso y debate feminista en estas temáticas. Interviene como ponente y organizadora en dinámicas de debate teórico y político sobre la transformación económica de la región. Tenía que estar con nosotros también la compañera Betty Tola, pero por problemas en su agenda es probable que no logre venir. Antes de dar inicio, a mí me gustaría dejar marcados algunos ejes para después darle pauta en el debate que van a iniciar aquí mis compañeras. Chávez en tinta de mujer. En palabras del comandante, al mundo debemos salvarlo, pero al mundo no podemos salvarlo solo los hombres. Sin participación de las mujeres no hay mundo posible. Sin ellas no habrá paz, libertad ni futuro posible.
Cuando hablamos de emancipación, nos adentramos de inmediato en la problemática de la mujer y de la lucha feminista como parte de una disputa necesaria y de larga data en contra de nuestras sociedades patriarcales. La Revolución Bolivariana de Venezuela, liderada por el presidente Chávez, impulsó desde esta perspectiva importantes cambios sociopolíticos y culturales, como los que se expresa en su Constitución Histórica de 1999, en la que queda claramente establecido la voluntad de una mayor y verdadera igualdad de género. Gracias a la Revolución Bolivariana, se pudo crear el Ministerio de Asuntos para la Mujer, el Ministerio de Asuntos Indígenas, un sinnúmero de misiones, entre otras tantas instituciones cuyo fin es hacer de Venezuela una democracia de los iguales. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y grandes iniciativas, Venezuela, como tantos otros países de la región, sigue batallando para romper definitivamente las cadenas de opresión y dominación. Como les dije al inicio, navegamos a contracorriente. Por fuera de las reivindicaciones chavistas y bolivarianas, lo que debemos tener presente cuando hablamos de la mujer y del feminismo es cuáles son los objetivos centrales de su lucha. Si el movimiento feminista se ha propuesto cambiar a la sociedad, tanto en el plano de su organización material como en el plano de las ideas y de sus valores intelectuales, ambos fines no pueden concretarse si no es mediante la transformación profunda de todo el sistema social. Es aquí donde radica uno de los nudos gordianos de la problemática feminista. El combate estaría situado a dos niveles, como dice Marcuse. El primero, por la plena igualdad económica, social y cultural, en donde cabe la pregunta, ¿la igualdad en estas distintas esferas, económica, social y cultural, puede darse realmente al interior del sistema capitalista? No existe una buena razón económica o lucrativa que nos diga o que demuestre que podemos acceder a esa igualdad que demandamos, así esto suponga modificaciones al sistema capitalista. El segundo, nos dice este autor, que en la actualidad, más allá de la igualdad, la liberación para la emancipación implica la construcción de una sociedad regida por un principio de realidad diferente, una sociedad en la cual la dicotomía actual de lo masculino-femenino debería ser sobrepasada por nuevas relaciones sociales entre los seres humanos. Esto quiere decir que una revolución socialista debe trastocar en lo más hondo a los valores y principios dominantes en el capitalismo, como son la productividad guiada específicamente por el beneficio económico, la búsqueda de éxito a cualquier costo, el espíritu de competencia, unos ganan, otros pierden, es decir, es todo un principio de rendimiento social el que debe ser cuestionado. El socialismo, siguiendo a Marcuse, en tanto que proyecto cualitativamente diferente, debe encarnar la antítesis de esa construcción de valores restrictivos y represivos del capitalismo, que viene a ser a la vez una forma cultural dominada por machos. De lo que se trata entonces en una revolución socialista es comenzar a cultivar y promover otro tipo de valores, valores que han estado asignados más hacia lo femenino, como es la ternura, la receptividad, la no violencia. Estos valores, como vemos, se sitúan en sentido contrario de los valores que se requiere para la explotación, la dominación, la expoliación o la producción intensiva. Debemos modificar también la noción clásica de socialismo, porque heredó también mucho de esos principios y valores atados al rendimiento. Por ejemplo, el acento puesto al desarrollo cada vez más eficaz de las fuerzas productivas o la explotación cada vez más productiva de la naturaleza como de la fuerza de trabajo. El socialismo, como modelo cualitativamente diferente, debe hacer de la vida un fin en sí mismo, debe permitir el desarrollo de lo sensible, de los sentidos, así como el intelecto para reducir o apaciguar la agresividad, con el fin de gozar la vida un poco más, generar una creatividad receptiva opuesta a la productividad represiva. La liberación o emancipación de la mujer debe apuntar entonces a combatir también el principio de rendimiento, comprender que tanto hombres como mujeres debemos dejar de ser percibidos como mercancías, que la lucha por la liberación de la mujer
debe ser también una lucha por la construcción de una sociedad cualitativamente diferente, que podríamos llamar ahora socialismo del buen vivir o darle quizás otro nombre. Tenemos que tener claro que igualdad no puede significar que hombres y mujeres compartan por igual el carácter agresivo y competitivo que nos exige el sistema capitalista para poder acceder a un empleo u obtener un crédito. Si partimos sobre esta igualdad, estamos contribuyendo con el principio de rendimiento que vendría a ser reproducido cada vez más y por más personas. Solo la subversión de estas normas puede contribuir a generar una nueva sociedad regida por otros principios de realidad, más humanos, menos mecánicos. El feminismo del siglo XXI, entonces, debe rebelarse contra la obsolescencia del capitalismo y no pretender reforzarlo. La lucha debe darse dentro de la izquierda como una perspectiva crítica al sistema hegemónico. Y quiero aprovechar para decirles que todos estos debates, que todas estas reflexiones son ahora posibles porque en su momento se dieron surgimientos de estos importantes líderes como el comandante Chávez, líderes preocupados por la emancipación económica y con la emancipación económica por la emancipación de los pueblos y con ellos con la emancipación de la mujer. Para CIESPAL, nuevamente digo, es un honor poder el día de hoy rendir homenaje a uno de los grandes de la historia y a uno de los grandes de nuestra América. El comandante está aquí con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias. Acto seguido, doy la palabra a la compañera María Urbaneja. Quiero en primer lugar agradecer a este equipo que hizo posible este acto. Aquí a las compañeras de FEDAEP, Maggie, Irene, que está por allá, Irene León. Por supuesto a la ministra Betty, que no vino. Me decía Maggie hace un rato que la agenda de las exministras es más complicada que la de las ministras. Betty parece que venía para acá y tuvo un contratiempo, un compromiso última hora. Por supuesto a Salia, compañera, luchadora nuestra que vino de Venezuela a acompañarnos en este acto. A CIESPAL, con Julio Peñailillo, ya aprendí, me cuesta ese apellido, presidente del Consejo de CIESPAL, con el que hemos colaborado hombro a hombro para hacer posible este evento aquí en este lugar, y además que casi que obligado, porque tienes aquí a Salia, fue alumna de aquí de CIESPAL, y entonces nada mejor pues para recibirla que estar aquí en este lugar donde ella compartió en algún momento de su formación. Por supuesto a las colegas embajadoras, Paraguay, Bolivia, Cuba, y los compañeros del Cuerpo Diplomático, República Dominicana, Bolivia, que nos acompañan. Por supuesto, pues a todo el equipo de la Embajada, a las amigas y amigos venezolanas que están por aquí, que nos acompañan, que forman parte del Cuerpo Diplomático al lado de colegas del Cuerpo Diplomático. Está Frosina, esposa del embajador de México, que nos acompaña. Ya está Jenny, en fin, pudiera ponerme a nombrarlos a todos, pero quiero pues agregarle, está nuestra gente de la graduaría, están todos ahí, una mujer y unos cuantos hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien acompañada está la vicealmiranta con el equipo de nuestro equipo de la graduaría, están los compañeros del resto del gobierno bolivariano presentes acá, pero sobre todo están los compañeros, los amigos y las amigas de este pueblo ecuatoriano que ha venido acompañando de manera permanente estos encuentros en este mes de marzo, marzo muy especial. Este mes de marzo Venezuela y esta nuestra América Latina y el mundo también podemos decir, porque así fue, conmemora el primer año de la siembra de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. No ha sido un año fácil, ni para la nación bolivariana, ni para la militancia revolucionaria, que ha sentido en lo más profundo esta pérdida, la pérdida del líder y el padre de nuestra revolución. Pero tampoco, no ha sido fácil tampoco, porque nuestro país vive desde el 13 de abril del año pasado, el 2013, 13 de abril, fue electo nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde el 13 de abril del 2013
nuestro país vive el más grande y despiadado asedio, un proceso desestabilizador, ahora se llama golpe blando, con evidente participación de los de siempre, los amos del norte, Estados Unidos. Un proceso que ha cobrado víctimas innumerables, víctimas, pérdidas materiales, muy especialmente bienes públicos. Miren qué contraste, miren este hacer. Bienes públicos, y bienes públicos que tienen que ver con políticas sociales, que han sido eje de nuestra revolución, han sido símbolo de nuestra revolución, pero también bienes privados. Y también violentando derechos humanos, que no son reconocidos, por supuesto, de venezolanas y venezolanos. Es decir, no ha sido fácil, un año difícil. Pero hemos estado también en este año alimentados de ese legado, ¿no? de ese gigante que fue Hugo Chávez. Y nosotros, pues, en el mundo entero, los venezolanos y las venezolanas, hemos dedicado entonces este mes de marzo a destacar, a traer, a resaltar el legado de nuestro comandante. Legado que presente, pero que sirve y nos acompañará y nos servirá a nuestro pueblo y a los pueblos de los oprimidos del mundo para mantener levantadas las banderas de la lucha por la igualdad, la independencia, la soberanía y el socialismo. Legado además que rescató y reivindicó a la otredad, a las invisibilizadas, a los invisibilizados por el sistema, a las pobres y a los pobres, a los huérfanos y a las huérfanas, a las viudas, a las y a los sin tierra, a las desesperanzadas y a los desesperanzados. Legado que resignificó la praxis política y la acercó al pueblo, convirtiéndolo en poder popular, ese que construye hoy la patria socialista. No es casual entonces que nos encontremos aquí, resaltando este legado de Chávez a través de su inquebrantable convicción feminista, como él mismo se caracterizaba. Porque si algo supo nuestro comandante Chávez desde un principio, era que la figura más invisibilizada en la historia había sido y era la mujer. La historia latinoamericana y caribeña, además de ser una historia eurocéntrica y positivista, tenía una fuerte carga misógina y machista con la que se debía romper para visibilizar la construcción de una sociedad nueva, una sociedad socialista. Con tal convicción, Chávez rescató el rol histórico de la mujer venezolana y la colocó al mismo nivel de los héroes tradicionales. Los nombres de Juana Ramírez la Avanzadora, de Josefa Camejo, de Luisa Cáceres de Arismendi, la Negra Matea, la Negra Hipólita, comenzaron a ser reconocidas y aceptados como heroínas de la patria venezolana. De igual manera, la gran Manuela Sáenz y Rosa Campuzano salieron del ostracismo a lo que una historia machista las había condenado para estar hoy en los más nobles y gloriosos altares de la libertad americana. Nuestro comandante entendió que la revolución sería feminista, o no sería. Este principio pasó de la mera retórica discursiva a la praxis de un verdadero revolucionario, como lo fue el comandante eterno, Hugo Chávez. Con la revolución bolivariana se rompe el viejo concepto patriarcal de homologar mujer como sinónimo de hembra y madre, concepto biologicista que nos expropia de nuestra condición de ciudadanas. Al romper con esto, la revolución permite la incorporación de la mujer en la construcción de la patria nueva. Comandante Chávez entendió que la liberación de la mujer solo podría ser alcanzada en una sociedad socialista, ya que el capitalismo, la discriminación no puede ser absolutamente, en el capitalismo la discriminación no puede ser absolutamente eliminada. Comprendió que la igualdad política y económica entre los sexos era una condición necesaria para la plena emancipación de la sociedad. Sabía que el rol fundamental de la mujer
en la sociedad venezolana y latino-caribeña, no solo como madre, esposa o trabajadora, sino como administradora del hogar y como activadora política, de ahí que no dudara a convocarnos a la construcción del poder popular. La participación de la mujer en las distintas políticas y misiones sociales que se desarrollaron y se desarrollan en nuestro país ha sido fundamental para su éxito, la participación de la mujer. En definitiva, la revolución ha tenido y tiene nombre de mujer. Y es que en la revolución bolivariana confluyeron todas esas luchas históricas de la mujer en búsqueda de la igualdad de derechos, desde aquellas que se iniciaron contra las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, hasta las que se desarrollaron por la materialización del sufragio femenino, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Desde el gobierno bolivariano sabemos que aún nos queda mucho por hacer para despatriarcalizar nuestra sociedad, pero no es poco lo que se ha logrado, no solo a nivel estadístico, con la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo en nuestro país, o con la participación de las mujeres en asuntos públicos, ocupando cargos importantes en el quehacer político nacional, sino también por la transformación del imaginario colectivo que nuestra sociedad ha experimentado en estos 15 años de revolución. En este sentido, la aprobación de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha permitido un cambio de paradigma en el relacionamiento en nuestro país. La incorporación de conceptos como violencia obstétrica es hoy una realidad en nuestro país. Hoy, para recordar este legado entonces de nuestro comandante, hemos querido presentar en esta reunión el libro Chávez en tinta de mujer. Queremos agradecer a Salia Venegas, compañera, amiga, comunicadora, compiladora de esta valiosa obra, por acompañarnos a presentarla aquí en Ecuador. Este texto recoge distintas visiones de la Revolución Bolivariana y del papel y vicisitudes de su líder, el comandante Chávez, a lo largo de un proceso que cerró un ciclo histórico y abrió el siglo XXI venezolano con un gran impacto en América Latina y Caribe. La muestra femenina que compila esta obra es plural, mujeres luchadoras, combativas, de diversas edades y profesiones, con distintas visiones, pero con una sola pasión: nuestro país, la Revolución Bolivariana, el comandante eterno Hugo Chávez. También encontraremos muchas de las frases y pensamientos feministas que a lo largo de su quehacer político el comandante Chávez pronunció, siempre con la idea de exaltar la fuerza y el empuje de la figura femenina. Pero también hoy, para recordar ese legado de nuestro comandante, hemos querido tener este diálogo y este foro sobre el socialismo del siglo XXI con mirada de mujer. Le toca la responsabilidad a Maggie de ese desafío. La acompañaba la ministra Betty Tola, así es que Maggie asumirá ese papel. Quiero concluir trayendo una cita del comandante Chávez, fiel creyente y apóstol del feminismo revolucionario. Abro comillas. Luchamos con fervor por una sociedad socialista, que significa la liberación plena de la mujer como género, como actora social transformadora del mundo. Por ello, Chávez es revolución, pura revolución, pero no cualquier revolución. Chávez es revolución de Bolívar, Chávez es revolución humanista, revolución socialista, revolución feminista. Por ello, esa consigna que hemos acuñado en todas nuestras movilizaciones, en todos nuestros encuentros, como son encuentros llenos de fe, de fuerza, de compromiso, de lucha. Chávez vive, la lucha sigue, y nuestro presidente Nicolás Maduro acuñó la que sigue: Chávez vive, la patria sigue. Muchísimas gracias. Caminos que convergió con luchas, propuestas, con reinterpretaciones. Y una de esas justamente la que ha empujado el movimiento de mujeres, que ahora puede recuperar el término feminismo, que no siempre, como dijimos, ha tenido espacios de legitimidad y de reconocimiento.
Y esto sucede, estas reinterpretaciones, resignificaciones, nueva proyección de socialismo y feminismo, sucede ahora en un contexto en que también hay una disputa bastante desigual de sentidos por otras nociones que estaban como muy integradas al ideario de cambio y al ideario progresista. Por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, revolución y mismo el término feminismo, porque sucede que, como podemos ver en estos mismos días, hay otros actores que están enarbolando principios y discursos de derechos humanos. Hay actores que acusan un déficit de feminismo, por ejemplo, a los proyectos de cambio, desde cierta perspectiva. Hay quienes le han puesto colores a las revoluciones o hablan de revoluciones, refiriéndose a fenómenos que no son precisamente eso. Entonces, el piso se nos movió en varios sentidos. Se nos movió en un sentido de recuperación de utopías y de caminos de cambio, pero se nos ha movido también y se nos ha desestabilizado en términos de que ciertas nociones, certezas y perspectivas están siendo disputadas desde las fuerzas anticambio. Decía que desde el movimiento de mujeres como movimiento y como pensamiento, diríamos en los últimos 20 años, se fueron dando desplazamientos y reformulaciones que ahora convergieron con la propuesta del socialismo del siglo XXI o del socialismo del buen vivir. Y no es una convergencia menor, porque estamos hablando no solo de una agenda de integrar unos derechos vistos de modo sectorial, sino de una concepción del mundo y de un camino de transformación social integral. Es decir, desde el feminismo hay una propuesta de transformación que se basa en ubicar la vida como centro, la centralidad de la vida y la reproducción de la vida. Ese ha sido lo medular de la propuesta feminista y ahora cobra notoriedad y cobra también centralidad desde estos otros acercamientos y estos otros proyectos. Entonces, ¿por qué el socialismo del siglo XXI que proponía Hugo Chávez inevitablemente iba a ser feminista? Porque ahí está el planteamiento y las concreciones en la revolución bolivariana de poner por delante los seres humanos, la alimentación, la vivienda, los derechos básicos y un conjunto de valores alternativos. La solidaridad, una integración regional vista desde ahí, desde la solidaridad, desde el hermanamiento, la reciprocidad, valores que sin duda son los únicos que asegurarán un camino de cambio y que son valores feministas, es decir, la práctica y los valores que largamente en la historia han sido tejidos desde las mujeres, ahora se vuelven un referente de transformación. Como veremos más adelante, esto no viene de la nada, viene de la experiencia vital del comandante Hugo Chávez, de la experiencia del pueblo venezolano, de la experiencia de las mujeres latinoamericanas que han ido hilvanando unas propuestas alternativas que ahora adquieren esa centralidad. Y por eso el libro del que hablamos esta noche nos ayuda mucho con las voces de estas 13 mujeres que escriben el libro a ir identificando cómo es que el proyecto bolivariano ha pegado tan hondo, ha calado tan hondo en la vida de las mujeres, cómo las mujeres venezolanas se han identificado con este proyecto y se volvieron sus protagonistas. Esto me parece fundamental porque, como bien se ha señalado desde ayer con la presencia de Azalia, la revolución bolivariana vive desde sus inicios un acoso, un asedio mediático fundamentalmente, que ubica en una lógica defensiva la presencia del pensamiento bolivariano y que nos ha privado de conocer
no solo informaciones, sino también ideas, pensamientos, experiencias, testimonios vivos de lo que se construye ahora en Venezuela y que no tenemos mucha oportunidad de ver. Los medios copan con ese día a día de sus noticias distorsionadas. Desde Venezuela y desde otros lados hay el esfuerzo por aclarar que las cosas no son así, es lo perverso del acoso. Y no tenemos de esta ocasión estas ventanas para mirar, para entender mejor de primera mano y desde la experiencia de las mujeres y de todo el pueblo venezolano, qué están viviendo, cómo están pensando, cómo están construyendo ese día a día. Y eso es lo que nos permite este libro, ¿no? Porque son 13 mujeres de distintos trayectos, como ya nos anunciaba María, de distintas edades, pero que tienen en común el compromiso con el proceso de transformación bolivariano y que tienen en común también esta suerte de confianza y complicidad con Chávez. Cuando uno lee los artículos de aquí se da cuenta que es así, que no están hablando de Chávez o sobre Chávez, están hablando con Chávez y con el chavismo del proceso del cual se sienten protagonistas. Y comparten con Chávez y con el chavismo miradas, argumentos, provocaciones, interpretaciones sobre los hechos inmediatos, pero también sobre cómo estos se conectan con el pasado y con el devenir de Venezuela, de la región y del mundo. No son mujeres hablando de sí mismas o hablando de y para mujeres, ni tampoco de y sobre Chávez, sino siendo parte de un proceso que incluye eso y mucho más. Y al escribir y al darnos cuenta de estas experiencias, a veces muy llenas de sentimiento y de pasión de lo inmediato, otras veces con la distancia de lo académico, con la sensatez de las miradas históricas o de largo plazo, juntando todo eso vemos cómo son parte de este proyecto y cómo hay estos canales de sintonía con Chávez, ¿no? de entendimiento con Chávez, que es en realidad para nosotras mirando desde afuera todo un descubrimiento. Y vemos que lo que ellas escriben es parte de esta construcción política, ideológica, comunicacional, cultural de la revolución bolivariana. Es parte de la búsqueda del pensamiento propio y situado. Y también, claro, de la intensa disputa política que ocurre en el día a día de Venezuela, de la intensa disputa comunicacional que también se da. Y escriben en busca de esto, que es tan feminista al mismo tiempo, ¿no? Un pensamiento propio y situado entendiéndose esto como que viene de las experiencias concretas, de la realidad concreta, ¿sí? Y puede ser que en una cuartilla, en un artículo de una cuartilla, donde hay una carga testimonial importante de la mujer que escribe, encontramos una pista de interpretación, encontramos una pista de idea trascendente. Es un poco como ha sucedido la realidad de Venezuela en estos años, ¿no? Cómo se precipitó una velocidad histórica que hace que ese día a día se vuelva a veces trascendental, no sea lo cotidiano, no sea lo irrelevante. Se está escribiendo historia, como alguna de ellas dice, ¿no? Y para nosotras, desde afuera, como decía, ver a Chávez como feminista no ha sido fácil. No fue sencillo, no fue obvio este descubrimiento. Y tenemos menos vergüenza de reconocer esto cuando Mercedes Chacín, una de las autoras, nos cuenta que como periodista y es estudiante de izquierda, empezó desconfiando del militar gorila armado, así dice ella, una venezolana. Ahí al filo del nuevo siglo, dice, yo desconfiaba de este militar gorila armado. Pero claro, luego cambió completamente, como podrán leer. Y nosotras vimos relativamente temprano algunas señales aquí, pero no supimos apreciar adecuadamente. Y eso sucedió en 2001, cuando invitamos a Nora Castañeda, fundadora y directora del Banco de la Mujer de Venezuela. Nora es una economista
es una figura, digamos, ¿no?, de las impulsoras del movimiento feminista, indudablemente feminista, y venía aquí con esta experiencia. Habíamos organizado este taller entre la REMTE y la Flaxo, y le pedimos que aborde un tema que ahora puede resultar anodino casi, ¿no? Acceso al crédito y empoderamiento de las mujeres. Y acostumbradas como estábamos a que se transversalice género en todos estos discursos, nos sorprendió que ella lo que transversalizó fue Chávez. Y nos hablaba de Chávez y Chávez y Chávez. Y estábamos, la verdad, medio incómodas, ¿no? Porque como así, esta feminista viene a hablar aquí de este hombre con esta centralidad, ¿qué le pasa, no? Y claro, ella tenía razón, porque no podía hablar de acceso al crédito como una agenda neutra, como una causa más que puede ocurrir por la vía o del Banco Mundial o de cualquiera, porque ella estaba hablando de transformación, estaba hablando de redistribución, estaba hablando de otra noción de empoderamiento de las mujeres, ¿no? No de esta noción en la cual las mujeres tenemos que integrarnos a la economía capitalista para ser actoras económicas y para tener derechos. No, ella estaba hablando de algo que hemos visto más tarde, es otro camino, que es no solo visibilizarnos desde nuestras carencias, no solo visibilizarnos como pobres y sujetas de la pobreza feminizada, sino visibilizarnos desde nuestros aportes históricos, desde nuestros aportes económicos, desde esa otra economía que hemos protagonizado siempre en condiciones de desventaja, y que es esa otra economía ligada a la reproducción de la vida, y que nos da pautas para organizar el conjunto de la economía, ahora que con la crisis que vivimos, ¿no? La economía capitalista, tal y cual conocemos, no da más, ¿no? A no ser que con ella se lleve todo lo que queda de vida en el planeta, y necesitamos otras pautas. ¿Y cuáles son esas otras pautas, no? Estas pautas de trabajar, producir para cuidar la vida, de trabajar y producir para cuidar la vida de los seres humanos y de la naturaleza, de organizar las relaciones económicas en base a la reciprocidad, al equilibrio de vida. Nociones de sostenibilidad que han estado de algún modo presentes en esas economías subalternas protagonizadas por las mujeres. Y entonces ocurría así, que en Venezuela no estábamos solo visibilizando las carencias y los problemas, sino que estábamos revalorizando a las mujeres desde sus aportes y su protagonismo. Y eso nos cogía de nuevo en 2001, no logramos ver. Dijimos, algo le pasa a la Nora, que nos viene a hablar de Chávez todo el tiempo. Y claro, cuando leemos el libro nos damos cuenta de que a estas mujeres también les pasa algo, porque nos hablan no solo de Chávez, sino del chavismo y del proyecto bolivariano, y claro, no son ajenas a ellos, son protagonistas. Más tarde, como vieron quienes llegaron antes, y aquí se pasaba este cortito video sobre la presencia de Chávez en Belém, en el Foro Social Mundial de Belém 2009, si no me equivoco, él nos dijo que era feminista. Eso provocaba escepticismo, la verdad. Hay quienes decían, ¿será? ¿No será? Logró arrancarle al presidente Correa a decir que él también es feminista, ¿no? Así como medio convencido y medio no. Pero, digamos, esta adopción, esta declaración explícita de su feminismo venía ya precedida de ideas y acciones que sin duda tienen ese tinte, ¿no? Nuestras entrañables compañeras de la Araña Feminista, una articulación venezolana, dicen que Chávez dijo que la revolución será feminista o no será. Hay quienes dicen, no, eso no dijo Chávez. Y claro, tanto Alba, que cité hace un rato, Alba Carocio, como Mercedes, acá en el libro, dicen
que el único hombre que se ha declarado feminista en Venezuela es él. Y esta es una consigna, que la revolución será feminista o no será, es una consigna que ha cobrado singular vuelo desde el 15M de España, cuando las feministas indignadas tomaron ese como su lema y se usó mucho esta consigna. Entonces, aquí entra nuevamente la disputa de, bueno, ¿de quién es? ¿Es verdad que Chávez dijo eso? ¿O son ellas, no? Basta recordar que en el contexto de los indignados de España no se hablaba precisamente de revolución. De revoluciones estamos hablando acá. Las revoluciones están sucediendo en América Latina, las estamos buscando, y estas experiencias están nutriendo las utopías de otros confines. Como sea que haya o no enunciado esa frase Hugo Chávez, es indudable su posicionamiento. Y bueno, a diferencia de nosotras, las mujeres venezolanas sí descubrieron y vivieron pronto ese compañerismo con Chávez, ¿no? Esa sintonía. Y qué mejor que tomar las voces de algunas de las que aquí escriben. Y empezar, no por la voz de Hugo Chávez, porque él tiene algunas frases que están acá recogidas como abriendo cada capítulo, pero sobre todo un testimonio vital de su experiencia de vida, que en el testimonio vemos que es uno que ha repetido en varias oportunidades, cómo eso le marcó una visión del mundo y una pauta de cómo tiene que cambiar ese mundo. Él hablaba siempre de su abuela Rosinés, que es la que le crió, y dice: aprendí con ella a trabajar y a cosechar. Conocí la solidaridad. Huguito, vaya, llévele a doña Rosa Figueredo esta yaca, este poquito de dulce. Me tocaba ir en su nombre repartiendo platicos a las amigas y a los amigos que no tenían nada o casi nada como nosotros. Y siempre venía también de vuelta con otras cositas que mandaban de allá, un dulce o alguna otra cosita de comida, que si una mazamorra, un bollito de maíz. Y yo aprendí con ella los principios y los valores del venezolano humilde, de los que nunca tuvieron nada y construyen el alma de mi país. Esto que él describe aquí como la experiencia de un niño llevando y trayendo platicos de comida es parte de ese tejido económico que protagonizamos las mujeres. Y quizá por eso fue uno de los que primerito adoptó como política pública la soberanía alimentaria, el enfoque de soberanía alimentaria, y que llevó a Venezuela la experiencia del movimiento sin tierra, entre otras medidas, ¿no? Y quizá por eso también, desde esta experiencia vital, desde esta valoración de cómo el tejido social y económico de la sobrevivencia es lo clave, creó las misiones y habló del protagonismo y abrió los espacios de protagonismo a las mujeres. Entonces, desde este enfoque, la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, no se ven como derivados de la inserción en el mercado, sino como derechos básicos que tienen que ser atendidos de manera prioritaria por una sociedad articulada que se llama país. Y varias de las autoras aquí, cuando hacen un recuento de los avances, coinciden en señalar que los avances fundamentales se dan en torno a alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, participación, integración y soberanía. Todas, de un modo u otro, aluden a estas dimensiones. Y aluden a estas dimensiones reconociendo este protagonismo, a su vez, del presidente en la búsqueda de esta otra forma de vida, ¿no? Dice Mariadela Linares, hemos visto al presidente prácticamente sacar la escoba para barrer las calles, manejar camiones para descargar asfalto, y a la vez lo hemos visto exhortando al mundo para que identifique las raíces de sus males desde escenarios internacionales de la más variada índole. No, ellas reconocen estas múltiples acciones en múltiples frentes que él desplegaba y se preocupan también, como que se le va la mano a Chávez. Ella dice
Chávez se ha tomado el tema de la vivienda como una cuestión personal. Eso está bien. Lo que sí es un exceso es que pretenda ocuparse no solo de garantizarle el techo a los damnificados, sino de afanarse por proveerles desde la nevera hasta la cobija, sin percatarse de que mientras más generoso sea el gobierno, mayores serán las exigencias. Y concluye, nos hemos acostumbrado a exigir y a no dar nada a cambio. Este tipo de lecturas un poco críticas, pero también que registran como este afán de dar y de cuidar que tenía Hugo Chávez, que es una cuestión que observaron nuestras compañeras feministas venezolanas. Decían, él está siempre atento a cuidar a la gente. Si vamos a una concentración y a algún momento está preguntando, ¿hay agua para esos niños que están atrás? ¿Cómo van a comer? Esta reacción casi femenina de cuidar al otro, de darse, ¿no? Y que se expresa en estas preocupaciones de estas mujeres. Pero no solo estaba lo inmediato. A mí me impresionó mucho acá leer sobre el reencuentro con la historia, con el vínculo con la historia que propició Chávez. No voy a leer muy rápido, el tiempo se acaba, pero no quiero dejarles sin esta voz sobre esta experiencia tan particular. Desde una visión un poco académica, Marie-Claire Stelling nos dice: el vínculo carismático entre Chávez y su pueblo se inicia el 4 de febrero con el famoso Por Ahora y se convierte con el correr del tiempo en una experiencia de abnegación y trascendencia en la que el sacrificio se percibe como indoloro y placentero. Ella hace esta constatación como desde afuera. Pero hay dos testimonios que son lindísimos, ¿no? De dos mujeres de distintas edades. Carola Chávez, que dice, refiriéndose a este 4 de febrero, el 4 de febrero era inevitable y más, era necesario. Eso lo sé ahora, me consta. Entonces solo presentí que ya nada sería igual desde aquel día en que me tocó matar angustias a punta de galletas y preguntas, mientras miraba desde mi balcón cómo otros hacían la historia. Ella ve desde afuera eso, dice, ¿no? Pero alguien más joven, que en ese momento era una niña, nos dice que vivía en un barrio popular y veían las imágenes y las noticias por televisión. Y dice, y no sé cómo pasó, pero entre una repetición y otra de la televisión, aquel personaje frustrado iba afianzando una imprevista solidaridad de nuestra parte. Y al parecer de los vecinos que salieron a la calle a celebrar lo que no terminó de concluirse. Yo fui entonces una niña feliz. Por primera vez estaba en el centro de un hecho histórico que no tenía que leerlo de un libro ni estudiarlo para un examen. Yo, la niña de tal, acababa de presenciar un acto de notable trascendencia. Lo había parido mi país para mis ojos paliduchos que no habían visto levantamientos ni desobediencias. Entonces, en la vida de todas ellas, de las 13 que seguramente expresan la vida de las mujeres venezolanas, esta relación con Chávez tiene todas estas dimensiones, ¿no? Desde la experiencia inmediata hasta la reinterpretación de la historia y de cómo sentirse sujetas de la historia. Pero ha habido otra entrada también en esta relación con Chávez, que ha sido la de reubicar el lugar y la potencia de los valores y los sentimientos, también cultivados por y desde nosotras, ¿no? Ya en el video veíamos cómo se resaltaba esto de la calidad humana, el contacto humano, ¿tá? Pero en las últimas semanas de vida de Hugo Chávez se desató algo que nos permitió ver hasta qué punto esta onda sentimental, por así decir, había alcanzado un impacto no solo venezolano, sino también mundial, porque vimos estas expresiones de amor con una masculinidad desestabilizada, ¿no? Porque hombres lloraban, proclamaban que amaban a Hugo Chávez, y esto también es un aporte de esta experiencia histórica. Hoy vemos, corto todo porque me tengo que terminar, hoy vemos, como decía María, que en las acciones violentas desplegadas por la oposición, el blanco de los ataques son los servicios públicos, las edificaciones públicas,
Es decir, aquello que se construyó en la política bolivariana, que se sigue construyendo para atender a la vida de la gente, ¿no? Aquello que más afecta al día a día, aquello que va a requerir, cuando no funciona bien, ese trabajo extra de las mujeres, ¿no? Y si en su momento el neoliberalismo privatizó e impuso la sociedad y la ideología de mercado, hoy en Venezuela se está haciendo esta destrucción material, física, de estos avances volcados a cuidar la vida. Pero vemos también que junto con eso están las mujeres defendiendo el proceso, están las mujeres como protagonistas, están las mujeres pues para sacar adelante esta transformación que, como una de ellas dice, ¿no?, que es, elegimos nosotros como pueblo, dice, construir un sistema socialista bolivariano con equidad, con justicia, donde todas y todos tenemos igualdad, deberes y derechos, donde ahora una mujer no tiene que solicitar reivindicaciones, sino que sabemos que están integradas ya en la política. Y hay otras definiciones en este sentido, ¿no?, sobre qué es el chavismo y por qué las mujeres se sienten parte de. Y con esto concluyo. El chavismo es un movimiento nacional y también popular, algo que surge de nosotros mismos y que vamos desarrollando a partir de la necesidad de construir nuestra patria mirando hacia la patria grande. Este es el objetivo común que nos aglutina a este gentío tan distinto. La patria, pero no cualquier patria, sino una que sea nuestra, justa, libre y soberana. Y esta patria es la que siempre hemos soñado las mujeres. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas, a todos los presentes acá. Vengo con esta misión de colaborar, afianzar más en cada una de las lugares por donde pasó el comandante Chávez, que fueron muchos, casi todos los de América Latina, todos los de América Latina y mucho más allá de nuestras fronteras. Hay una iniciativa que tomó nuestra Cancillería en Venezuela para este mes de marzo, cuando se cumple el primer año de la ausencia física de nuestro querido comandante, con esa frase tan bonita que dice, por aquí pasó Chávez. Entonces, en todas nuestras embajadas y en todos los países amigos se han hecho estos eventos para recordar con mucho amor al presidente eterno. Y viendo este auditorio, es un auditorio como le hubiera gustado al presidente Chávez, en el sentido que siendo una convocatoria para un tema denominado feminista, ¿verdad? Cuando se habla de un socialismo feminista, aquí vemos hombres y mujeres, mujeres y hombres, como los quería el presidente, hermanados y en una lucha por construir la patria nueva, por construir la patria grande. Así es que un aplauso para todos ustedes, hombres y mujeres que están acá acompañándonos. Porque pudiésemos pensar que iban a venir solo mujeres, pero no, todo lo contrario, qué bueno. Bueno, por supuesto, un reconocimiento a CIESPAL, aquí con el compañero Julio Peña, un gran abrazo para nuestra querida embajadora María Urbaneja, que es promotora de este encuentro. También un reconocimiento a los compañeros de la embajada, porque ese micro, el primero no lo pude ver porque me estaban haciendo una entrevista allá afuera, pero el segundo micro de verdad es un excelente trabajo, muy conmovedor, por cierto, y muy le conmueve a uno o le estremece toda la fibra de amor por nuestro presidente. Y reconocer la extraordinaria lectura que ha hecho Magdalena León Trujillo del libro. Ese libro tiene casi 500 páginas, se podrán imaginar
el esfuerzo de síntesis que hizo nuestra querida Magdalena, que estaba también anoche en el encuentro en la embajada, por dar esas semblanzas que logró recabar, y esas especie de pintura, de pinceladas, especie de pinceladas en ese recorrido que tiene el libro con relación a las autoras y con relación a las visiones o miradas de cada una de las autoras, con relación a la vida, a la obra y al trabajo y al legado de nuestro querido comandante. Hago este reconocimiento. Y en efecto, cuando se dice o se dudaba si el presidente Chávez era feminista o no era feminista, si lo decía por pose o si lo decía de manera con convicción, hay que decir que hay un grupo de mujeres que marcó la vida del presidente Chávez, y él siempre lo dijo, siempre lo reconocía. Esas mujeres fueron, por supuesto, su abuela, Rosa Inés, su madre, doña Elena, de quien él habla mucho, sus hijas, él tuvo 3 hijas, bueno, tuvo también un varón, pero sus hijas siempre lo acompañaron. Rosa Virginia, María Gabriela y la menor, que ya es una señorita que se llama Rosa Inés, le puso el nombre de su querida abuela. Y en efecto, el presidente Chávez es un feminista. Nosotros que lo oímos tanto allá en Venezuela, en tantas marchas, en tantos encuentros, en tantos foros, en tantas alocuciones, porque el presidente es un comunicador por excelencia. Nosotros tendemos en Venezuela, los bolivarianos, a hablar del presidente porque el presidente no se ha ido, ya lo dijimos aquí hace un rato, el presidente está aquí, el presidente está con nosotros, Chávez está con nosotros. Y cada día se hace, cobra más fuerza aquella frase que dice Chávez vive, y le agregamos y la lucha sigue. Y realmente Chávez está aquí con nosotros esta noche en este encuentro que estamos haciendo aquí en CIESPAL, en Ecuador, y en un país que para el presidente era tan especial, así como lo es Bolivia, pero él tiene un afecto muy especial por Ecuador y por el presidente Correa. Y un aplauso también para el presidente Correa, por favor. Bueno, entonces el presidente Chávez se denominaba feminista, y de verdad era un feminista convicto y confeso. Es decir, él no tenía rubor, no tenía ningún empacho por donde iba en manifestarse como feminista, sobre todo por una serie de rasgos que han enunciado acá tanto nuestra embajadora como Magdalena, en el sentido de que vivió muy de cerca y vivió desde el inicio de su niñez y de su adolescencia todo ese trabajo, teniendo como protagonista a su abuela, porque su abuela fue la que lo crió. Y ese trabajo, ese esfuerzo cotidiano, ¿verdad?, por ayudarlos, tanto a él como a su hermano, en su formación y salir adelante en ese recorrido vital que tuvo el presidente Chávez hasta llegar a la Academia Militar de Venezuela. También hay que decir con relación a nuestro presidente que hay personajes históricos que generan su propia historicidad, porque quienes escriben sobre la historia plantean que de una u otra manera la historicidad es como impulsada o forjada por quienes hacen la historiografía, una historicidad de un determinado personaje de la historia. Pero hay hombres en la historia, y mujeres, por supuesto, hay mujeres y hombres en la historia, ya las nombrábamos aquí al principio, están también en la presentación del libro, esas mujeres que tanto dieron por la independencia y por la forjación de las repúblicas latinoamericanas. Y en ese aspecto, cuando uno habla de la historicidad y de la historiografía, realmente el presidente Chávez o Hugo Chávez forja su propia historicidad y a la vez impulsa esa historiografía que se ha creado con relación a la figura, a la obra y al legado del presidente. En Venezuela está un historiógrafo y un estudioso de estos fenómenos bibliográficos e historiográficos, que es Rafael Ramón Castellanos. Él dice, para el año 2011 lo dijo, que
en Venezuela para ese momento se habían escrito sobre la figura del presidente aproximadamente 4.000 libros. Y él agregaba que era el presidente vivo sobre el cual se había escrito más, porque hay figuras, recuerdo por ejemplo Porfirio Díaz en México, que después de su muerte se escribieron volúmenes y volúmenes sobre lo que fue el porfirismo, el porfiriato en la historia de México. Hay también figuras en otros orbes, y concretamente también aquí en Ecuador la figura de Eloy Alfaro, sobre el cual también se ha escrito muchísimo. En el caso específico del presidente Chávez, entonces tenemos esa creación prolífica de literatura, de investigaciones, de una serie de trabajos que se han hecho en vida y ahora mucho más. Hay unos compañeros bolivarianos que dicen que hasta ahora estamos muy impactados por la desaparición física del presidente Chávez, pero que hasta ahora, y recordamos también las palabras de su hija cuando estaba siendo velado su cuerpo, que utilizó aquella frase cuando le escribió un poema y hablaba del gigante, ¿no? Mi padre el gigante Chávez. Y decimos muchos bolivarianos que andamos en estos afanes escriturales, que todavía la dimensión del pensamiento de Hugo Chávez y de la grandeza de su obra no la podemos medir todavía. Pasará mucho tiempo para calibrar el significado de lo que fue ese personaje en su aparición, ¿no? En Venezuela inclusive ya se habla de antes de Chávez y después de Chávez. Y quizás en muchas partes del mundo, a propósito de los mecanismos integracionistas en la región y de ese gran esfuerzo del presidente y de otros presidentes en América Latina por crear estos organismos integracionistas como la CELAC, como la ALBA, como la UNASUR, el esfuerzo para que Venezuela formara parte en contra de toda la derecha del continente del Mercosur, para que Venezuela lograra incorporarse al Mercosur, la creación del CARICOM, la creación de Petrocaribe y el apoyo que se ha logrado con los países del Caribe en momentos muy cruciales de estas arremetidas injerencistas y que están, por supuesto, presionando para que la desestabilización en Venezuela finalice en algo que no va a finalizar, en que es lo que ellos pretenden, por supuesto, con el apoyo abierto y descarado del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, la figura del presidente Chávez no solamente copó el escenario de Venezuela, sino que trasciende mucho más allá. Y cuando hablamos de esta historiografía y de esta escritura, este esfuerzo escritural permanente de muchas mujeres, no solamente en Venezuela, en otras partes del mundo también, y no solamente lo que recopila esta obra que se llama Chávez en tinta de mujer. ¿Y por qué se llama Chávez en tinta de mujer? Porque hasta ese momento no había habido un libro escrito solo por mujeres que compilase trabajos solamente de un grupo de mujeres, que hay muchas más en Venezuela que han escrito sobre el presidente. Tenemos esta obra, es muy probable que haya más adelante otras compilaciones de muchos trabajos que se vienen escribiendo con relación a la figura y a la obra del presidente. Este libro fue editado por el MINSI, que es el Ministerio de Información y Comunicación de mi país, y uno de los grandes logros del presidente Chávez fue ese esfuerzo por vencer el analfabetismo y ese esfuerzo por fomentar la lectura, como en efecto se logró en Venezuela. Ese apoyo que también le dio a otros países como Bolivia, también como Ecuador, con relación a vencer el analfabetismo. Y recientemente en Venezuela acaba de concluir el domingo la Filben. En la Filben, que ya lleva en su 14 edición, se demuestra cada vez más esa necesidad por leer en el venezolano. La Filben permite que, como los libros, y esto también es un aporte del presidente Chávez, él decía, un poco lo recogía Magdalena con relación a la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Si era dar el apartamento y dar todo lo que se requería para poder acondicionar un apartamento, en el texto de María de la Linares, pero él con la obra. Y es allí porque nuestra querida embajadora
reimprimió el libro Chávez en tinta de mujer, que está afuera, no sé si ya lo entregaron o lo van a entregar en breve. Es ese esfuerzo por hacer que la gente lea cada vez más, venciendo la traba comercial y mercantil, que a veces es el desideratum en cuanto a la difusión de los libros, ¿no? Ese esfuerzo tiene un logro muy concreto en el caso venezolano con respecto al fomento de la lectura. Por otra parte, el libro Chávez en tinta de mujer, como lo refería Magdalena, recoge un conjunto de textos de mujeres. Ellas son 6 periodistas, 3 escritoras, la ilustradora que es María Centeno, y 3 profesoras universitarias, abogadas y sociólogos. Y también quien hace la carátula, la portada del libro, es una mujer que se llama Sandra da Silva, es una compañera periodista que trabaja en el MINSI. Es decir, que hay un esfuerzo, ¿verdad?, por recrear, por analizar y por desmenuzar lo que es la figura del presidente Chávez en torno a lo que son los logros de la Revolución Bolivariana. Esos logros, fíjense que aquí se ha hablado mucho de los valores, ¿no?, del socialismo feminista y de ese socialismo del siglo XXI. Con relación a esos valores, están y transversalizan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es un texto, de verdad, no solamente por lo que simboliza, ¿no?, porque el presidente siempre tenía la Constitución en su edición de miniatura, la tenía en el bolsillo de la camisa o de la chaqueta que cargase, y era permanente mostrar la Constitución. Ese mostrar la Constitución se constituyó, ese fomento de la lectura y el fomento y el esfuerzo por vencer el analfabetismo se constituyó en el logro importantísimo de una Constitución que fue aprobada en referéndum por nuestro pueblo y en un texto que se hace de lectura absolutamente popular. Todos los venezolanos y venezolanas en este proceso revolucionario aprendieron a leer la Constitución y aprendieron a meterse por todos los intersticios del texto constitucional y les permite rebatir. Recientemente, a propósito de las guarimbas, voy a referir esta anécdota muy rápidamente, a propósito de todo este cerco que obstruye las vías y que impide que se movilicen niños, mujeres, ancianos, enfermos, que no pueden llegar a los sitios donde tienen que irse a chequear, o muy enfermas, han muerto varias personas porque no pudieron pasar las barreras. Hay un grupo de motorizados que quería pasar por una de esas guarimbas y entonces el motorizado se baja y empieza a discutir con la persona, con un joven allí que no quería que él pasara. Entonces el motorizado saca la Constitución y le dice: chico, pero ¿cuál es el problema que tienen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren? No, que se vaya Maduro, que no lo queremos y tal. Entonces él dice: pero es que todo está en la Constitución, ustedes lo que tienen que hacer. Entonces le lee lo de los referéndums y le lee la parte de los lapsos que establece la Constitución, no solamente para nuevas elecciones, le habla de las elecciones próximas que son en el 2015, y de verdad los que veíamos eso y los que oíamos eso nos quedamos estupefactos. Episodios como ese hay muchísimos y son cotidianos, forman parte de la cotidianidad. Entonces, ese hombre que logró no solamente que se venciese el analfabetismo en Venezuela, sino que hubiera un fomento de la lectura de una manera masiva. Hay ediciones de verdad masivas de muchas obras y todas esas obras salen no solamente en la Filben, hay distribución gratuita y todos nosotros podemos acceder de una u otra forma a los libros, que es una fuente importantísima para consolidar la educación y la cultura. Entonces, este material, ¿verdad? Estamos hablando de los valores. Entonces, en nuestra Constitución, ¿verdad?, en el libro azul, que también se puede reimprimir si lo bajamos por la página web del MINSI, en el Plan de la Patria, que es el plan que nos va a regir, que nos conduce del 2013 al 2019, que es uno de los legados más importantes últimos del presidente, cuando se aprueba la ley orgánica para la defensa del niño, la niña y el adolescente. Y importante resaltar que en nuestra Constitución se rescata y se conquista la igualdad de género, tan caro para muchos y muchas, ¿verdad?,
Eso forma parte del texto constitucional. La mención de una de las leyes que mencionaba, que recordaba nuestra embajadora, la ley orgánica por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Fíjense qué enunciado tan hermoso desde mi punto de vista y tan significativo para la lucha y ese constante esfuerzo de la mujer trabajadora, de la mujer del hogar, de la mujer que es objeto de discriminación y de maltrato de verbal o de otro carácter, no solamente en su hogar, sino también en los centros de trabajo. Cuando se aprobó hace poco la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, y el presidente siempre hacía y recalcaba, ¿verdad?, la llamada la LOT. Decía, bueno, la ley orgánica para la defensa de la mujer a una vida libre de violencia y la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y toda esa lucha y esa batalla que dio el presidente Chávez y que nosotros ahora continuaremos bajo la directriz y la dirección no solamente de un conjunto de hombres y mujeres que estamos luchando denodadamente porque la revolución se profundice, porque podamos continuar adelante, tuvo que ver también con la creación de las misiones, y lo recordaba tanto nuestra embajadora como Magdalena, ¿verdad? Porque precisamente ese esfuerzo de la mujer trabajadora, de la mujer campesina, de la mujer obrera, de la mujer que estudia, de la mujer que brega cotidianamente para levantar a su familia, pero que no debe quedarse atrasada, toda esa visión y esa mirada de Hugo Chávez es lo que lo guía, en mi perspectiva, lo guía para en un determinado momento histórico que viene justamente después del golpe del año 2002, lo guía y salen las misiones. Por supuesto, la derecha en Venezuela y esa posición absolutamente disociada, como están tan enfermos, y nada más de nombrar la palabra Cuba, ellos entran en crisis, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que había sido Fidel Castro el que le metió al presidente Chávez en la cabeza que tenía que crear las misiones porque si no lo iban a tumbar. Eso es una salida muy fácil, ¿verdad? Porque no era crear las misiones por crearlas. Crear las misiones significó un esfuerzo titánico del Estado venezolano y del gobierno bolivariano. Y esas misiones realmente van a significar un cambio, un salto cuántico en la revolución bolivariana. Eso significó un afianzamiento, por supuesto, del proceso revolucionario, significó una serie, dar respuesta a problemas estructurales de larga data. No quiere decir que todo lo hayamos resuelto, nos queda mucho recorrido todavía, faltan muchas cosas por hacer, pero las misiones, en lo que mencionaban nuestras compañeras, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en lo que tiene que ver con necesidades ingentes para la población venezolana, en el campo de la vivienda, en el campo de la alimentación. Entonces, la creación de Mercal, la creación de Pedeval, Barrio Adentro 1, 2, 3 y 4, lo que tiene que ver con Misión Robinson para vencer el analfabetismo, Misión Rivas, que es lo que permite que los jóvenes puedan concluir su bachillerato. Recordemos que en nuestro país la educación es absolutamente gratuita, es obligatoria y es gratuita, es obligatoria para el Estado y es gratuita en todos sus niveles. Y luego la creación de Misión Sucre, que ha permitido que haya en este momento en Venezuela, esto es importante decirlo, una población en el sector universitario, cuando el presidente comenzó su mandato, era de 600.000 estudiantes y en este momento tenemos 2.700.000 alumnos en el sector universitario. Durante los últimos años se han creado 20 universidades. La revolución ha creado 20 universidades públicas. Esto es importantísimo recalcarlo. Precisamente en el plano de cómo salir, ¿verdad?, del atraso y cómo echar adelante hacia un proceso que obviamente hay que afianzar cada vez más. Lo que tiene que ver con la gran misión Vivienda Venezuela, que esto jamás lo puede comprender la oligarquía y jamás lo puede entender esa burguesía tan apátrida que tenemos en Venezuela, que si llegasen a triunfar, que no va a ocurrir,
todo lo que tiene que ver con las misiones habría un retroceso increíble en los logros sociales que se han conseguido con el proceso revolucionario en Venezuela. Entonces, todas estas semblanzas, todo esto que yo estoy mencionando en este momento, lo recogen nuestras coautoras, las mujeres que escribieron, que están compiladas en el libro Chávez en tinta de mujer. No solamente eso, sino como recordaba Magdalena y también nuestra embajadora, el texto abre con un poema que el presidente Chávez le dedicó a su abuela Rosinés, y hay un párrafo que leyó Magdalena. Y luego también hay una serie de intercalamos un conjunto de frases del presidente Chávez que también han sido compiladas por otra mujer periodista que se llama Teresa Maniglia. Es probable que haya personas aquí para quienes ese nombre sea familiar. Teresita Maniglia trabaja en prensa presidencial, y Teresita Maniglia es esa persona que siempre vimos al lado del presidente en todas esas giras, es esa persona pequeñita que sale corriendo con una cámara, corriendo con un micrófono a atender el llamado del presidente. Ella sigue allá en prensa presidencial, muy afectada, por cierto, por la desaparición física de nuestro presidente. El libro Frases 1 y Frases 2, compilado por Teresita Maniglia, es muy probable que salgan otros volúmenes más adelante, porque la compilación de los discursos del presidente, ahorita recién han salido 3 volúmenes bastante gruesos, creo que ya nuestra embajadora los tiene aquí en la embajada. La compilación no solamente de los discursos, sino de los mensajes a la Asamblea Nacional, por ejemplo, y tantas alocuciones, la compilación de los aló presidente, es decir, tendremos material para trabajar de una manera prolífica lo que fue la obra del presidente y lo que es el pensamiento del presidente. Y en ese sentido, un poco para reafirmar lo que tiene que ver con ese Chávez feminista, yo voy a leer 4 frases que había marcado acá. Creo que nuestra embajadora leyó una de esas frases, pero es que son definitorias para entender a ese Chávez, por qué el feminismo y por qué el hombre y la mujer mancomunadamente a luchar por la construcción de esa patria que todos queremos, ¿no? El presidente dice: al mundo debemos salvarlo, pero al mundo no podemos salvarlo solo los hombres. Sin participación de las mujeres no hay mundo posible. Sin ellas no habrá paz, libertad ni futuro posible. Hay otra frase que dice lo siguiente: invito desde mi modesto puesto de batalla a las mujeres venezolanas para que cada día asuman con mayor fuerza, pasión y amor la lucha por la revolución socialista, por la Venezuela de nuestros hijos, de nuestros nietos, por la Venezuela futura, por la Venezuela bonita. Otra frase dice: no se podrá salvar al mundo si no logramos la plena igualdad del género y la participación de la mujer como actor fundamental de las distintas luchas que libramos. Es decir, que lo del feminismo del presidente no era pose, nunca fue pose. Esta última dice: un equipo de gobierno, esto es muy importante por lo siguiente, un equipo de gobierno debe estar cada día más acompañado de mujeres. Ellas siempre ponen un extra, una dosis de amor, fuerza, pasión, coraje, entrega, elementos intrínsecos de la mujer. En el micro que vimos hace un rato, observamos que la presidenta, que es una dama, la presidenta de la Asamblea de acá, y también es una dama la ministra de la Defensa, ¿no? Según vimos allí. En Venezuela, la derecha, por supuesto, critica todo, y esto también lo criticó. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de mi país es una mujer que se llama Tibisay Lucena. La pobre le han dado fuertemente. Nuestra fiscal es Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República. La presidenta del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, es Gladys Gutiérrez. La Contralora General de la República es Adelina González. La Defensora del Pueblo es Gabriela Ramírez. Estos cargos son de gran relevancia, constituyen el poder moral y el poder ciudadano que están en nuestra Constitución. Y la ministra de la Defensa es Carmen Meléndez.
por primera vez una dama ejerce el Ministerio de la Defensa en nuestro país. Y como lo recordó nuestra ministra, se creó también el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Ministerio para el Desarrollo de la Mujer. Realmente es una militancia, o sea, no era solamente decirlo, era decirlo y hacerlo. Y en efecto, el presidente Chávez fue coherente con lo que planteaba en la práctica y con lo que planteaba en la teoría, y con lo que hacía en la práctica. En ese sentido, realmente esta obra fue una gran satisfacción para todos nosotros y como se dijo hace un rato, fue hecha con amor y por amor para el presidente Chávez, con amor y por amor para esa Venezuela por la que él tanto dio, tanto luchó y tanto legó. Realmente debemos seguir adelante, debemos militar en todas las ideas que el presidente Chávez siempre planteó y estar a la defensa, por supuesto, de la Revolución Bolivariana, al lado del presidente Maduro, que constituye la continuidad del legado y de la defensa de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, quiero dar las gracias a las compañeras de este panel tan fuerte, luchadoras que reivindican todos estos procesos tan necesarios, pero quisiera dejarles una última reflexión. La crisis del capitalismo se recrudece. Esta crisis va a hacer que los embates de los poderes fácticos y entre estos los medios se incrementen y tomen cada vez más fuerza. Es nuestro deber entonces hacer respetar y defender nuestros procesos y conquistas políticas. Estos representan las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo. Es fundamental por ello recordar ahora más que nunca al comandante Chávez. En Ciespal, Chávez vive y la lucha sigue. Buenas noches.